Universidad La Gran Colombia. La educación en el siglo XVI. Una actividad realizada por Juan Cordero, Iván Mendoza y Julián Castro. Gran colombianidad. El siglo XVI fue un periodo de importantes cambios y transformaciones sociales, culturales, políticas y religiosas en Europa. En este contexto, la educación también experimentó cambios significativos. Europa está experimentando un renacimiento cultural y un movimiento de reforma religiosa que tuvo un impacto gigante en la educación y en la forma en que se enseñaba. De los factores que más incentivaron el desarrollo del fenómeno educativo fue la expansión del conocimiento gracias a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en la década de 1440. Industria que luego tomó impulso en el siglo XVI. Esto hizo posible la producción de libros en grandes cantidades y a precios más asequibles, lo que permitió que más personas tuvieran acceso a la educación y al conocimiento. Uno de los cambios más importantes fue el surgimiento del Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que se inició en Italia en el siglo XV y que se extendió por toda Europa en el siglo XVI. El Renacimiento supuso un renacer de la cultura clásica greco-latina y una vuelta a la razón y al humanismo, lo que tuvo una influencia decisiva en la educación. En este periodo se produjo un gran interés por el estudio de las artes liberales y la filosofía, y se comenzó a enfatizar la importancia de la educación para la formación integral del individuo. Otro de los cambios significativos en la educación durante el siglo XVI fue la Reforma Protestante, un movimiento religioso liderado por Martín Lutero en Alemania que tuvo un gran impacto en la educación. La Reforma promovió la idea de que cada individuo podía leer y entender la Biblia por sí mismo, lo que llevó a un aumento de la alfabetización y la creación de escuelas y universidades protestantes en toda Europa. El siglo XVI también fue un periodo de descubrimientos geográficos y colonización, lo que llevó a la necesidad de formar a misioneros y administradores coloniales. Por tanto, la educación también estuvo influenciada por la expansión de las colonias europeas y la necesidad de educar a los habitantes de estos territorios. En resumen, el contexto histórico del fenómeno educativo en el siglo XVI se caracterizó por el surgimiento del Renacimiento, la Reforma Protestante, la expansión colonial y la creciente importancia de la educación en la formación integral del individuo. Todos esos factores influyeron en la educación de este periodo y marcaron el inicio de una nueva era en la historia de la educación en Europa. El siglo XVI no viene solo, viene acompañado también con un bonus o con una ñapita, la cual es la expansión europea, y junto con ella también traen toda su cultura, todas sus creencias y su educación, porque sí, evidentemente eran personas educadas. Sin embargo, traen un sistema de educación el cual generalmente viene a ser un poco clasista y exclusivo para la gente de élite, impartido generalmente en claustros de educación o universidades, como llamamos ahora, que generalmente, o por no decir en su totalidad, eran de carácter pontificio. Y no, pontificio no solo es el primer nombre de la Universidad Javeriana, sino que hace referencia a que está regido por un pontificio, el Papa, lo que en realidad significa que está regulada por la Iglesia, en lo que personalmente opino que es uno de los años más oscuros de su historia entera. De ahí precisamente viene todo el nombre que le pusieron más adelante en el siglo XVIII a lo que llamaban el oscurantismo. Y con esto ya podemos hacernos una idea de cómo era la educación en este siglo, y que además tenía como objetivo promulgar y mantener los conocimientos y valores promovidos por la Iglesia en esta época. Esto generó que se cerrara la puerta de siglos de conocimiento obtenidos por otras culturas, las cuales fueron colonizando y con las cuales hubiéramos tenido grandes avances tecnológicos, culturales, espirituales y sociales. Pero no había espacio para nuevas ideas, solo para imperios, así fueran también imperios culturales.
Aunque la peor parte no fue solo el atraso que tuvimos en nuestra vida cotidiana, en el aspecto social, en el aspecto económico, sino que la peor parte fue que creamos un sistema de educación bastante cuadriculado y estandarizado que desde su base clasifica y separa el conocimiento, que generalmente lo termina calificando como si existiera una verdad absoluta. La educación del siglo XVI y su relación con el contexto actual. Como lo hemos visto anteriormente, la educación en el siglo XVI era muy diferente a la que recibimos hoy en día. Estaba dominada por la Iglesia Católica y la mayoría de las escuelas estaban dirigidas por religiosos. El objetivo principal de la educación en esa época era enseñar a leer, escribir y calcular, y por supuesto formar a los jóvenes en valores cristianos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la educación estaba reservada principalmente para los hijos de la burguesía o la nobleza, ya que la mayoría de la población no tenía acceso a ella debido a la falta de recursos económicos y oportunidades. Las escuelas de la época tenían un enfoque en la disciplina y la obediencia, con una enseñanza basada en la memorización y la repetición. La educación poco a poco empezó a cambiar, gracias a movimientos culturales como el Renacimiento o también a movimientos filosóficos como el humanismo. El ser humano empezó a pensar y explorar diferentes áreas del conocimiento. Gracias a Erasmo de Róterdam, en el siglo XVI pudimos ver diferentes propuestas pedagógicas desde la educación humanista. Estas eran: número 1, no al castigo físico; 2, implicar a los padres en la educación de sus hijos; y 3, adaptar la educación a las capacidades individuales. Obras relacionadas con la orientación personal que estaban también propuestas por Juan Huarte de San Juan y Juan Luis Vives. Estos movimientos y expresiones se generaban en contra del teocentrismo, ideología que ponía a Dios como centro de todas las cosas. Gracias a esto, estas expresiones fueron rompiendo tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Hoy en día, la educación ha tomado la importancia que se merece. Se ha convertido en un derecho universal y hace parte de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad, la educación se ha convertido en un instrumento para el desarrollo humano y la igualdad social, y su objetivo es mucho más amplio que la mera adquisición de conocimientos. La educación se ha adaptado a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Se ha centrado cada vez más en el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para la vida en el mundo actual, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la creatividad.